Voy a darles un pequeño repaso de lo que hemos visto. Estamos viendo una serie de enseñanzas que habla acerca de las relaciones interpersonales como cristianos. Ya vimos, ¿verdad?, cuando la iglesia de Corintios tuvo divisiones porque tenían preferencia por algunos de sus preferidos maestros. Y bueno, Pablo les exhorta, ¿verdad?, que eso trae divisiones. Gracias, hermana. Que las divisiones o los partidismos traen divisiones, ¿verdad? Y Jesús no vino a dividir, Él vino, ¿qué? Para unir, ¿verdad? Bien, ¿por qué quedó esa carta? ¿No se han preguntado por qué quedó esa carta de esos hermanitos que eran tan inmaduros? Porque en la iglesia existe. En la actualidad existen personas así, o existimos personas así, ¿verdad? Unos tenemos una cosa, otros tenemos otra. Por eso nuestro lema, acuérdense cuál es. Efesios 4, dice: os ruego que andéis como es digno de vuestra vocación que fuisteis llamados, con toda humildad y con toda mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en el amor. Si no tenemos el amor de Cristo, no vamos a poder hacer nada. Me acuerdo hace mucho cantábamos un canto que decía: se necesita amor para amar a Dolores. Se necesita amor para amarte a ti. Sí, porque si no tenemos amor, dice la palabra de Dios, aunque yo tenga todos los dones, pero si no tengo el amor son las buenas motivaciones que yo tengo para mi prójimo. Sí, eso es. Bien, ya vimos que había partidismos y el Señor no le agradan los partidismos, ¿verdad?, en la iglesia. Pero también vimos otro caso, ¿verdad?, de adulterio, de fornicación. Dice, y fornicación como no se había visto jamás, mucho menos en los cristianos. ¿Existe eso, hermanos? Pregunto. ¿Sí? ¿Por qué? Porque somos humanos. ¿Y por qué más? Porque no somos perfectos. ¿Y por qué más? Porque la regamos cada rato. ¿Y por qué la regamos? Porque no le queremos a Dios, ¿verdad? Y a esa persona, bueno, Pablo les dice, no hay ninguno ahí espiritual que tenga discernimiento para que, o sea, ¿por qué tienen a esa persona ahí? Échenla de la congregación. ¿Para qué? Para que esa persona ya no esté en comunión con los demás. ¿Por qué? Porque ahí Dios va a tratar con ella o con él, ¿verdad? Va a tratar y entonces va a venir de nuevo, porque no podemos vivir sin Dios. Una vez que escuchamos la palabra de Dios, ya es bien difícil apartarnos del amor de Cristo, ¿verdad? Y bueno, tenía dos propósitos. Uno, que la persona se regenere, se arrepienta, y el otro propósito era para la sanidad de la iglesia. ¿Ok? Bueno, hoy vamos a ver otro caso muy particular. Nuestro texto es Colosenses 3, vamos a ver. Tenemos Colosenses 3, versículo del 13 al 15, vamos a leer. No puedo con una mano con la Biblia y... Ok, ahí lo leemos. Dice, soportándonos unos a otros y perdonándonos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro, ese otro, ¿quién es? Tu hermano, tu esposo, ¿sí?, tus hijos. ¿Qué dice? De la manera que Cristo los perdonó, así también háganlo ustedes. Y sobre todas estas cosas, vístanse de amor, que es el vínculo perfecto. Y la paz de Dios gobierne en sus corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sean agradecidos. La palabra de Cristo mora en abundancia en nosotros, enseñándonos y exhortándonos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Dice, y todo lo que hacéis, sea de hecho, de palabra, que tiene que ser como para el Señor, ¿verdad? Ok.
nuestro tema es: los problemas de casa se resuelven en casa. Dice la palabra de Dios en esta otra traducción, la NTV, dice: sean comprensivos con las faltas de los demás y perdonen a todo el que les ofenda. Recuerden que el Señor los perdonó a ustedes, así que ustedes deben perdonar a otros. Sobre todo, vístanse de amor, lo cual nos une a todos en perfecta armonía. Y la paz que viene de Cristo gobierna en sus corazones, pues como miembros de un mismo cuerpo, ustedes son llamados a vivir en paz y sean siempre agradecidos. Que el mensaje de Cristo con toda su riqueza llene sus vidas. Enséñense y aconséjense unos a otros con toda sabiduría y que Él da, o sea, que Jesús nos da. ¿Y cómo vamos a adquirir nosotros la sabiduría? Mirando a Jesús, porque Jesús es sabiduría de Dios. Entonces, mirando a Jesús, por eso Él es nuestro ejemplo a seguir. ¿Cómo vivió Jesús? ¿Quieres ser sabio? Fíjate cómo vivió Jesús, ¿sí? Y eso, pues, en la palabra lo vamos a encontrar, ¿verdad? Así dice. Hoy, como les decía, hoy todo el mundo celebra, ¿verdad?, el Día del Amor y la Amistad. Pero ¿cuántos de ellos que hemos amado o que hemos tenido una amistad, cuánto nos han defraudado, cuánto nos han traicionado? Aquella persona que tú amaste y que pensabas que te amaba, te traicionó. Yo creo que si les pregunto, tienen un montón, ¿verdad? Pero también traicionamos. También traicionamos, ¿verdad? Vivimos en un mundo injusto donde nos hacen injusticia, pero también hacemos injusticias, ¿verdad? Así que perfectos no va a haber nadie. Por eso dijo el Señor Jesús, ¿verdad?, que perfección solamente Él. Nosotros somos justos, pero redimidos por Jesús, ¿verdad? No es que seamos perfectos. Y a veces queremos ver perfección en los demás, ¿verdad? En los hermanitos que sirven, en los hermanitos que vienen, ¿verdad? En los esposos. Pero recuerden, somos humanos todavía. Todavía estamos, decía una hermana, en esta chuleta, ¿sí? Somos humanos y nos equivocamos, no una vez, muchas veces. Dice la palabra de Dios que es engañoso el corazón. Engañoso significa que es traicionero. Es decir, nos da gato por liebre. Nos hace creer que nosotros somos los buenitos y el otro es el malo. Y queremos ver todavía él mejor que yo, pero yo me creo mejor que él. Por eso son complicadas las relaciones interpersonales, por la humanidad que tenemos. Y esa humanidad es por el pecado, porque dice la palabra de Dios ahí en Jeremías 17:9, engañoso es el corazón más que todas las cosas, imagínense, más que todas las cosas y perverso. Wow. ¿Quién lo conocerá?, dice el Señor. La respuesta está en el versículo 10, dice: yo, Jehová, que escudriño la mente, dice. Él conoce nuestro corazón y Él sabe, ¿verdad?, que no somos buenos. Aunque vengamos a la iglesia, no somos buenos. ¿Por qué? ¿Por qué quedó esta carta ahí? Porque en la iglesia estos eran hermanitos, ¿sí? Este versículo nos advierte sobre la inclinación del ser humano a la maldad, al pecado y al engaño propio. Por eso, ¿se acuerdan que Pablo le decía a Timoteo? Cuídate de ti mismo, porque el peor enemigo que tenemos somos nosotros mismos, ¿sí? Por ello es necesario la guía y el consejo de Dios, nuestro diseñador, ¿verdad?, que Él nos hizo y nos conoce. ¿Para qué? Para dominar nuestra carne, que desea siempre hacer lo malo, no lo bueno. Es decir, que nuestro corazón es traicionero, es perverso. Dios dice así. Por eso nos dice Dios: hijo mío, dame tu corazón.
y miren tus ojos por mis caminos. Pero ¿qué significa el corazón? Yo les he compartido acerca de lo que es el corazón. ¿Alguien se acuerda? ¿Qué significa el corazón? ¿El músculo que está aquí bombeando la sangre? No. Significa mis pensamientos, mis emociones y mi voluntad. Eso es lo que Dios quiere que tú le entregues y yo también. ¿Sí? ¿Para qué? Para hacer los pensamientos de Dios y la voluntad de Dios. ¿Sí? Entonces, cuando Dios dice, hijo mío, dame tu corazón, ¿qué nos está diciendo según lo que acabamos ahorita de oír? ¿Qué nos está pidiendo? ¿Que le demos qué? ¿Y qué más? ¿Y nuestras qué? Emociones. Porque cuando alguien nos traiciona, surgen ahí las emociones, ¿o no? ¿Sí? Ya sean de tristeza, de enojo, de ira, ¿verdad? De resentimiento. Pero Dios dice, dame, hijo mío, tu corazón. Porque no vas a encontrar a ninguno perfecto. A veces nos casamos y pensamos, ¿verdad? Que nos casamos con la persona que me va a tratar como reina y que no voy a ver errores en él. Error. La persona que va al matrimonio con ese pensamiento está súper equivocada, porque no es así. ¿Por qué? Por la humanidad. Pero es cristiano, pues sí es cristiano, pero todavía está en su chuleta, ¿verdad? Por eso el Señor nos dice, hijo mío, dame tu corazón y tus ojos se deleiten en seguir mis caminos. Así que el corazón, dijimos, es el centro ¿de qué? De nuestra voluntad, de nuestras emociones, de nuestros pensamientos. Es la naturaleza incurable y enferma por sí misma, heredada ¿de dónde? Desde Adán y Eva. Y no es que Adán y Eva sean los tan culpables, porque nosotros por nosotros mismos le hemos echado ahí un montón al costal. Si Dios nos juzgara por las obras que hemos hecho, no, hombre, buenas y malas, yo sé que las malas pesarían más, ¿verdad? Por eso vino Jesús, porque no había ni uno. Ellos desobedecieron, se dejaron engañar. Por eso la palabra de Dios nos habla mucho acerca de que no nos dejemos engañar, ¿verdad? Queremos saber la verdad, vamos a la palabra de Dios. Y a pesar de que mi voluntad no quiero hacer lo que dice ahí, si yo la hago, ¿qué voy a recibir? Bendición. Este texto de Jeremías 17:9 nos advierte de no tener confianza en nuestro corazón, no tener confianza ciega en nuestros propios deseos o intuiciones, pues la verdadera sabiduría y dirección provienen del consejo de Dios, que es la palabra de Dios, ¿verdad? Y como les decía, les reitero, Cristo es sabiduría de Dios. ¿Quieres conocer la sabiduría? Checa cómo era Jesús, porque Él dice que Él quiere que nosotros tengamos el carácter que tiene Él, ¿sí? Somos sus seguidores, por eso nos llaman cristianos, ¿verdad? Y Él quiere que le entreguemos todo nuestro corazón. Dice en la NBI, este mismo texto dice, nada hay tan engañoso como el corazón, no tiene remedio. ¿Quién puede comprenderlo? Y responde el Señor, yo, ¿verdad? Así que no hay que dejarnos engañar, son advertencias que son muy recurrentes en las Escrituras. Y Pablo nos habla de ellos en Efesios, en Gálatas, en Corintios, y el Señor Jesús también nos habla en los Evangelios, ¿sí? Nos habla, ¿verdad? El llamado es para que nosotros como creyentes ya no nos dejemos seducir por las cosas de la carne, ¿sí? Por ejemplo, las falsas doctrinas, las compañías, ¿verdad? Las filosofías que son huecas, las prácticas pecaminosas, sino que nos enseña a vivir en la verdad, en la luz y las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo. El Señor mismo nos lo advirtió, en los últimos tiempos vendrán muchos que van a usar su nombre, ¿verdad? Para engañar, ¿sí? Porque escuchan la palabra, dan una embarradita de la palabra, pero no dan la palabra, toda la verdad de la palabra. Ya les he dicho que cuando vemos un versículo,
tengamos cuidado, porque si no sabemos el contexto, podemos hacer una herejía. Hay que leer todo el contexto para poder dar bien el mensaje del texto, ¿sí? Ok. Entonces, nosotros tenemos conflictos a veces, sí. Pero el consejo de Dios, Él nos habla acerca de cómo arreglar todo este tipo de conflictos. Yo pregunto, ¿hay conflictos en la iglesia? Sí, ¿verdad? A veces porque, ay, la hermanita esto, ay, la hermanita lo otro, y queremos ver perfección en aquella persona, ¿y yo qué? Cuando que el Señor nos dice, mira por ti mismo, fíjate en ti y luego ya te fijas en los demás, ¿verdad? ¿En la casa hay conflictos? ¿En la escuela, las jovencitas que van a la escuela tienen conflictos? También tienen conflictos, ¿verdad? En el matrimonio, ni se diga, ¿verdad? Porque la convivencia, tenemos la confianza, y con la confianza yo le puedo decir lo que me da la gana y él también me puede decir lo que le da la gana. Cuando estamos en dificultades, ahí sale a relucir la vieja naturaleza, ¿verdad? Por eso el pasaje que vimos dice, vístanse, ¿verdad? De la verdad. No se vistan con la ropa que traían vieja, esa ya no sirve, es basura. Pero bueno, como somos humanos, a veces también nos equivocamos, ¿verdad? Erramos, como dice, erramos al blanco. ¿Habrá también problemas entre liderazgos? También hay. ¿Algunas veces te has sentido que te han traicionado tus hermanos, tu esposo, tus hijos, tu hermanita que vienes a la iglesia? ¿Te has sentido traicionado? O tal vez tus propios hermanos en la carne. O las jovencitas, sus novios. Claro que sí. La Biblia nos da ejemplos. Por ejemplo, Judas traicionó al Señor Jesús. Pedro traicionó al Señor Jesús. Uno se arrepintió. Y el otro también, pero ¿qué hizo? Se hizo justicia él mismo. Fue tanto su dolor de haber hecho tal cosa que él mismo se hizo justicia. Como el Señor conoce la historia de nuestra vida, por eso lo escogió, porque sabía que iba a hacer eso. Y vemos en la palabra de Dios, ¿verdad?, cómo también Jacob es un ejemplo. Jacob traicionó ¿a quién? A su hermano primero. Si ya Dios le había dicho que él iba a tener la primogenitura, ¿qué debió de haber hecho? Esperar el tiempo de Dios, esperar a que Dios obrara. ¿Pero qué hizo? Engañó a su hermano, entre comillas, ¿verdad? Como el otro menospreciaba la primogenitura, es decir, menospreciaba las cosas de Dios, aprovechó que venía con hambre y le dijo, ándale, ¿quieres comida? Bueno, pues véndeme tu primogenitura. Y el otro, como no le interesaba, dijo, sí, te la vendo. Ahorita, ¿para qué me sirve si yo tengo hambre? Engañó a su hermano, ¿sí? Y luego después, ¿qué hizo? Engañó a su padre. Imagínense, yo me pongo a pensar y me pongo en el lugar de de Isaac, moribundo ya. Y le dice a su hijo mayor, porque dice la palabra de Dios que era su predilecto, le dice, ve y caza y tráeme un buen potaje, una buena sopa, así como me gusta, prepáramela, porque cuando vengas yo te voy a bendecir. ¿Y qué hizo Jacob? Traicionó a su padre, ¿verdad? Compaginado con su mamá. Hicieron el cabrito y tenía temor porque dijo, mamá, ¿y si me descubre? Dijo, no, ponte la ropa de tu hermano y te pones aquí. Dice, pero él es velludo, yo soy todo lampiño. Ponte aquí la del borrego. Y engañó a su hermano.
Engañó a su papá. ¿Hay traiciones? Sí hay traiciones. ¿Hay engaños? Sí hay engaños. ¿Por qué? Por lo humano que somos. Porque todavía estamos en proceso. Pero sabemos, ¿verdad?, que Jacob ya cuando se dio cuenta, ya estaba metido en todo un rollo, ¿verdad? Y lo engañaron a él también. Igual 2 veces, o 3, o 4, o 5, ¿verdad? Porque las ovejas también fue engañado. Pero él nunca perdió su comunión con Dios. Él siempre oraba a Dios, porque él anhelaba realmente, ¿verdad?, la primogenitura, pero no esperó el tiempo de Dios. ¿Qué pasó cuando, imagínense, la separación de su familia, su hermano enojado? Él tuvo que irse huyendo. ¿Por qué? Porque su hermano dijo, te voy a matar. Y lo iba a hacer, porque él estaba muy enojado, porque sintió que lo traicionó, aunque él mismo menospreció. Y dice la palabra de Dios que aunque lloró lágrimas amargas, ya no había nada más que hacer, porque Isaac bendijo a Jacob y todas las bendiciones se las dio a Jacob. Imaginen el pobre padre muriéndose y luego con la sorpresa de que al que había bendecido era el menor. ¿Cómo se sintió ese padre traicionado? ¿Todo por qué? Por no esperar a que Dios obrara. Cuando metemos las manos, hermanos, hermanas, eso pasa, ¿sí? Nos embarramos toditos y tenemos que sufrir las consecuencias. Él sufrió las consecuencias. Después vemos que él se arrepintió, siempre estaba en comunión con Dios, siempre Dios lo ayudó a pesar de, fíjense, a pesar de, Dios conocía su corazón. Y dice ahí en Génesis 33, vamos a ver cuál fue su reacción de Jacob cuando el Señor le dijo, ya es tiempo que te vayas a tu casa con tu familia. Ya no estaba su padre, fíjense, hasta ni su padre pudo ver. Dice, alzando Jacob sus ojos miró, y he aquí venía Esaú. ¿Se acuerdan que Dios le dijo que se fuera? Tuvo una lucha con el ángel y entonces venía todo renquito ya, ¿verdad? Porque ya él estaba buscando a Dios, buscando la dirección de Dios. ¿Por qué? Porque sabía que su hermano a lo mejor le iba a hacer daño, ¿verdad? Y no solo a él, sino a su familia, ¿verdad? Y dice que él acomodó a su familia de tal manera, porque primero le avisó que iba para allá. ¿Y qué hizo Esaú? Vino a recibirlo y él dijo, híjole, y como venía con muchos hombres, él pensó, me van a matar, ¿verdad? Pero él estuvo orando porque Dios le había dicho que todo iba a estar bien, pero él todavía tenía miedo. Y entonces dice, alzando Jacob sus ojos miró, y aquí venía Esaú y los 400 hombres con él. Entonces repartió él los niños entre Lea y Raquel y las 2 siervas. Puso las siervas y sus niños adelante. Dice, por si los matan ellos primero, bueno, pues corremos los demás, ¿verdad? Dice, y luego a Lea, que era la que menos amaba, y luego a sus niños, y luego a Raquel y a José, por último, ¿verdad? Y él pasó adelante de ellos, o sea, él iba delante de ellos, y se inclinó a tierra 7 veces, ¿sí? 7 veces se inclinó, hasta que llegó a su hermano. Ahí vemos la humildad de Jacob, ¿sí? Se equivocó, sí se equivocó. Se arrepintió, sí se arrepintió. Y fue y se humilló delante de su hermano, porque había ofendido a su hermano, haya sido como haya sido, lo ofendió. Dice, pero Esaú, ¿qué hizo? Corrió a su encuentro y le abrazó y se echó sobre su cuello y lo besó y lloraron. Fíjense qué bonito, ¿no? Cuando hay una reconciliación así. Todos nos equivocamos, sí, todos nos equivocamos. Pero lo importante es pedir el perdón, reconocer nuestro pecado. ¿Para qué? Para arrepentir, para recibir también, ¿verdad?, el perdón. Bien, dice, y alzó sus ojos y vio a las mujeres y niños. ¿Ahí me quedé? Ok. Y dijo, ¿quiénes son estos? Y él respondió, son los niños que Dios ha dado a tus siervos. ¿Se fijan cómo le dice? Tu siervo. O sea, yo te sirvo, yo soy tu servidor y mis hijos también. Luego vinieron las siervas, ellas y sus niños, y se inclinaron igual.
Y vino Lea con sus niños y se inclinaron. Y después llegó José y Raquel y también se inclinaron. Y Esaú dijo: ¿qué te propones con todos estos grupos que he encontrado? Y Jacob respondió: el hallar gracia en los ojos de mi Señor. A ver, ¿qué significa gracia? Un favor que yo no merezco, ¿verdad? Yo no merezco. Estoy esperando, ¿verdad?, que tú me hagas ese favor de perdonarme, ¿sí? Y dijo Esaú: suficiente tengo yo, hermano mío, porque se acuerdan que les mandó primero que bueyes y que, bueno, muchos regalos, ¿verdad?, antes que él llegara. Pero Esaú le dijo: suficiente tengo yo, hermano mío, sea para ti lo que es tuyo. Y dijo Jacob: no, yo te ruego, si he hallado ahora gracia en tus ojos, acepta mi presente, porque he visto tu rostro como si hubiera visto el rostro de Dios, pues que con tanto favor me has recibido. Acepta, te ruego, mi presente que te he traído, porque Dios me ha hecho merced, y todo lo que hay aquí es mío. E insistió con él, y Esaú lo tomó. Hasta ahí vamos a leer. Entonces vemos que si hay traiciones, sí. ¿Y qué tenemos que hacer en situaciones difíciles cuando se nos presentan estas traiciones? Bueno, la palabra de Dios nos habla qué tenemos que hacer, ¿sí? Dice la palabra de Dios que nosotros somos un edificio, una estructura espiritual, ¿sí? No somos un edificio como esto, ¿verdad? Sino que ahora Dios vive aquí dentro de nuestro corazón. Dice la palabra de Dios que en quien todo el edificio bien coordinado y creciendo se va formando, ¿verdad? Piedrita con piedrita. Tú eres una piedrita, yo soy otra piedrita, pero todos el fundamento es Cristo. Pero esas piedritas, ¿verdad?, todavía falta limarlas. Todavía falta, ¿verdad?, que Dios nos quite muchas cosas que están estorbando nuestra comunión con el Señor. Y poco a poquito el Señor nos va hablando y nos va dando dirección. Pues se presenta, ¿verdad?, en Corintios, estamos viendo, ¿verdad?, como también en los Corintios tenían este tipo de problemas. Y vamos a ver 1 Corintios capítulo 6. Dice así la palabra de Dios. Vamos a ver el verso 1 y vamos a ir así en continuidad. Dice: ¿osa alguno de ustedes? Es una pregunta que hace Pablo a los corintios. ¿Osa alguno de ustedes, cuando tiene algo contra otro, ir a juicio delante de los injustos y no delante de los santos? Por eso nuestro tema de hoy, ¿cómo se llama? Las cosas de casa, los problemas de casa se arreglan ¿dónde? En casa, ok. Un verdadero hermano confronta con amor a su hermano. ¿Qué significa esto? Con una buena motivación, no para destruirlo, no para acabarlo, sino para que reaccione y reflexione en su pecado, ¿sí? Pablo confronta a los corintios con una pregunta. ¿Osa, dice, alguno de vosotros? Osa, esta palabra osa, ¿qué significa? O sea, ¿te atreves a provocar y a desagradar a Dios? El demandar a un hermano ante un tribunal secular es un acto insolente de desobediencia. ¿Por qué? Porque provoca desagrado a Dios, ¿sí? Por eso cuando tengamos algún problema en la iglesia hay que arreglarlo en la iglesia. Porque recuerden que somos la mirada de todos los que están afuera. Y luego dice: mira, ¿y qué dice que cristiano? ¿Sí? Por eso yo a veces les digo: hermanitas, bueno, lo hemos dicho en la iglesia, ¿verdad? No se estacionen en las cocheras. ¿Por qué? Porque ya me han dado las quejas las personas, los vecinos. Entonces tenemos que ser sabios, ¿verdad? Y no provocar para que hablen más todavía de nosotros, mucho menos ir ante las autoridades, ¿verdad?, para que ellos nos hagan justicia. Por eso dice Pablo: ¿osa alguno de ustedes
cuando tiene algo contra otro, ir a juicio delante de los incrédulos? Dice, algo contra otro. ¿Qué significa eso? Habla de un pleito legal, es decir, ir a juicio con jueces que son injustos y que no tienen a Dios, ni tienen la salvación, no conocen de la ley de Dios, no tienen el Espíritu Santo. ¿Cómo nos van a dar un juicio justo? Obvio que no, ¿verdad? Pablo les dijo esto a los corintios. ¿Por qué? Porque sucedían esas cosas en la iglesia. Dice, esto se tiene que resolver aquí mismo en la iglesia. No lo llevan el problema a la iglesia, sino que lo llevan delante de otras personas. No lo llevan delante de los santos, los apartados para Dios. Los asuntos pendientes de casa, es decir, de la iglesia, se resuelven en casa. Los conflictos de relaciones interpersonales se resuelven en casa, no ante los incrédulos. Como los corintios. Yo vi un caso muy de cerca, no es aquí, ni es nadie que ustedes conozcan, pero vi un caso. El grupo de alabanza, estaban un matrimonio y estaba la sobrina. Hubo un curso para aprender más de la música y la esposa no pudo ir, nada más fue la sobrina, que era sobrina de ella. Y tanto en el roce que tuvieron, resulta de que comete adulterio el hermano. Y era el cuñado del pastor. ¿Suceden esas cosas en la iglesia? Sí. Y no hay que asustarnos. Hay que aconsejar, hay que hablar con amor, con una buena motivación, porque se equivocó, pero yo también me equivoco en otras cosas, ¿verdad? Pero la falta de sabiduría del pastor fue y lo demandó, porque su hija era menor de edad. Y bueno, ahí estuvieron y su hermana le dijo que por favor quitara la demanda porque era su esposo, como quiera. Y él dijo, no, que pague lo que tenga que pagar. ¿Qué debió de haber hecho este pastor? Hablado con él, exhortarlo, disciplinarlo, sí. Cuando fue, porque sí fue después a quitar la denuncia, fue un conflicto terrible en la iglesia. Sí, porque toda la iglesia se dio cuenta. ¿Había necesidad de que toda la iglesia se diera cuenta? No. Se trata de corregir, de instruir, de exhortar en amor. Y lo dejó seguir en la alabanza. Pero él ya no se sentía bien y dijo, no, yo ya no. Y en las autoridades dijeron, ustedes son de los cristianos. Porque ella dijo, no, yo no quiero que lo castiguen. Y luego también el pastor, no, pues ya siempre no, me equivoqué. Las cosas de casa se arreglan en casa. Dios dice, deberían haber hecho según Dios, ¿verdad? Confrontarlos, disciplinarlos. Jesús nos dice cómo debemos hacer todo este tipo de problemas. ¿Sí? En Mateo 18:15 vamos a ver lo que dice. Son palabras de nuestro Señor Jesucristo. Dice así, por tanto, si tu hermano peca contra ti, ¿qué dice? Dile a todo el mundo, ¿sí? No, ve tú solito, dice, ve y repréndele. Estando tú y él solos, porque no se trata de qué, de destruir, se trata de edificar. A lo mejor él no ha entendido. Hermanito, si vas por ahí, tú sabes lo que nos puede pasar, ¿verdad? Repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, o sea, si reconoce que se equivocó,
te pide perdón o no pide perdón, pero tú ves que se arrepintió, has ganado a tu hermano. Esa es la finalidad, ganar a tu hermano. Porque Dios ama a toda su creación y Él quiere que se arrepientan. Él quiere que vengan a los pies de Cristo, cuanto más sus hijos. ¿Verdad? Que quiere que nos amemos, dice, con ese amor con el que Él nos amó. ¿Cuántas veces Él no nos ha recriminado? Tú eres así, tú fuiste así, tú, ¿verdad que no? Al contrario, te arrepentiste, hija, qué bueno que te arrepentiste. Ven, porque yo te estoy esperando, como la enseñanza del hijo pródigo, ¿verdad? Dame toda la herencia y me voy de aquí porque no quiero reglas. Se gastó todo lo que tenía y ya comiendo ahí la comida de los puercos, ¿verdad? Y lo regañaron. Y entonces dice que él pensó y dijo, wow, qué tonto he sido. En la casa de mi padre comen más los jornaleros, más bien que yo. Voy a ir a la casa de mi padre y le voy a decir, Padre, he pecado contra el cielo, fíjense primero, contra el cielo y contra ti. No merezco ser llamado tu hijo. Recíbeme aunque sea como uno de tus jornaleros. ¿Y qué hizo el padre? Lo estaba esperando. Así es también cuando corrige la iglesia, es para que vaya y se arrepienta y regrese. Esa es la finalidad, que regrese. No que se pierda, no que lo echemos y ya no te quiero ver. No, espérate. Se trata de un alma por la cual Cristo murió. Ese es el primer paso que se tiene que dar. Repréndele, dile, así. Y se fijan, dices, si alguno peca contra ti, tú tienes la responsabilidad de ir directamente. No juntarte un grupo primero, no. La meta de este proceso es la restauración. ¿Qué significa repréndele? Amonéstale, corrige en acción amorosa y directa. No te andes por las ramas, directo. No una simple queja, ay, es que me hiciste, ay. No, espérate. Si vas así, tú sabes que eso no es correcto. Y somos cristianos, ¿no? En el caso de cristianos, somos cristianos. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Mira lo que dice Dios. Dios dice que yo venga y hable contigo. ¿Por qué? Porque mi intención es que tú seas restaurado. Y la intención de Dios es igual. Es una corrección fraternal, cuyo objetivo no es castigar, sino restaurar a tu hermano o a tu hermana. ¿Por qué? Porque es la salvación de esa persona. Y también para salvar tu relación, porque Dios dice que vivamos en paz. ¿Sí? El propósito es mostrarle su error. La confrontación debe ser privada, es decir, hablar a solas con la persona que ha cometido una falta, porque esa es la finalidad, mostrarle su error para que se arrepienta, sin avergonzarla públicamente. Es convencerla o convencerlo, ¿de qué? De que es culpable. Es decir, exponer el pecado con el propósito de que el hermano reconozca su falta y se arrepienta. El objetivo final es su restauración, no el juicio. Sí, ándele, la castigaron, qué bueno. Ándele, la echaron. No, espérate. Dios no obra así y sus hijos tampoco obramos así. ¿Sí? Tal vez se aplique una disciplina que esto le toca al pastor. ¿Sí? Ya depende de lo que Dios le diga al pastor. ¿Sí? A veces somos muy criticados los que estamos arriba porque hacemos tales o cuales cosas, pero en realidad nosotros no hacemos nada que no llevemos dirección de Dios. Primero se ora para poder poner una disciplina. Igualmente se ora para cuando Dios quiere restaurar la persona, porque puede volver la persona arrepentida y qué bueno, porque de eso se trata, ¿verdad? Y nadie la va a juzgar o lo va a juzgar, porque no somos nadie para juzgar. Hay un solo juez. Debe de ser una acción de amor, no de ira, cuando estemos confrontando. – Por eso deben de ser los dos solitos.
Porque lo que se busca, ¿qué es? La reconciliación antes de involucrar a otros, ¿sí? El perdón y la restauración es en base a su arrepentimiento. Si vemos a la persona que está arrepentida y ya te pidió perdón y tú sigues, ay no, te hace la muy digna, ¿sí? Pues no, es que para mí es bien difícil perdonar. Sí, ¿quién te dijo que era fácil? Es una decisión que tú debes de tomar, que conforme a lo que Dios dice. Acuérdate, mi voluntad es la voluntad del Señor, mi corazón es de Él, entonces mis pensamientos, mis emociones y mi voluntad le pertenecen a Él. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Perdonar, ¿verdad? ¿Por qué? Porque quiero la restauración. Reprender es confrontar, de nuevo, reitero, el pecado de un hermano en privado, con amor, y la meta es que sea salvo. Para que no se pierda, para que se arrepienta, ¿sí? Dice, si te oyere, pues has ganado ya a tu hermano. Dice en Lucas 17, del 3 al 4, miren por ustedes mismos. Si tu hermano pecare contra ti, repréndele. Y si se arrepintiere, perdónale. Y si 7 veces pecare contra ti y 7 veces al día volviere a ti diciendo, me arrepiento, ¿qué dice? Perdónale. Pero si no se arrepiente, entonces hay que aplicar el segundo paso que dice la palabra de Dios. Mateo 18, 16. Dice, mas si no te oyere, toma aún contigo 1 o 2 testigos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. ¿Quién es un testigo? Alguien que vio, que oyó y que conoce la palabra de Dios, ¿sí? Que fue testigo de lo que sucedió. Si persiste en su error, hay que aplicar este segundo paso para cumplir el principio espiritual que dice también en Deuteronomio, que nos habla acerca de la ley y las ordenanzas del testimonio, que tienen que ser 2 o 3 testigos, ¿sí? Y si aún resiste, es porque tiene el corazoncito bien duro, ¿verdad? Y todavía no se lo ha entregado al Señor. Entonces dice, pasan al tercer paso, dice, dilo a la iglesia. O sea, no está hablando de toda la congregación, está hablando de los líderes espirituales, ¿sí? El pastor. Y ya el pastor, ¿verdad? Busca primeramente orar a Dios y amorosamente, ¿verdad? Busca la reconciliación del pecador. Pero si este paso llegara a faltar, es porque tiene bien endurecido el corazón, ¿verdad? Tienen que ir al cuarto paso. Y el cuarto paso es para ser expulsado de la iglesia, ¿sí? La idea no es castigarlo al ofensor o asustarlo o expulsarlo para siempre, no, es por su desobediencia, porque a pesar de que ha conocido la palabra de Dios, se resiste a obedecer a Dios, ¿sí? Es porque todavía no está arrepentido. ¿Para qué? Para la pureza moral. La pureza moral de la iglesia debe de ser algo que nos caracterice como cristianas. Además, será una mala influencia para la iglesia. Pues si a ella le permiten o a él le permite, pues yo también, ¿verdad? Que aunque el cristiano genuino ni por influencia se deja influenciar, ¿sí? Por eso se requiere que el ofensor o el pecador no arrepentido sea expulsado de la comunión de los santos, de la iglesia, y se le considerará como uno que no es cristiano. ¿Por qué? Por la dureza de su corazón, que está engañado por causa del pecado. Dios promete estar, dice, donde 2 o 3, esta frase no leen el contexto y a veces se equivocan, dice, donde están 2 o 3 reunidos en su nombre, Dios está en medio de ellos.
aquí se refiere, su contexto es este. Está hablando acerca del perdón. ¿Quiénes son los 2 o 3? Los líderes espirituales. Ahí está el Señor, porque ellos van a tomar la decisión que se va a hacer para la iglesia o para la persona esta que haya pecado. Dios promete estar ahí. ¿Para qué? Para tomar una decisión para el problema a resolver. En 1 Corintios vemos que no aplicaban estos principios y ya los conocían porque ya era el Nuevo Testamento, ¿verdad? Pablo les enseñó. Pero yo les he dicho, ¿qué les faltaba a estos corintios? Tenían todos los dones. ¿Qué les faltaba? Amor. ¿Qué más? Discernimiento, ¿verdad? Y bueno, dice en 1 Corintios 6:2, vamos a seguir leyendo. Dice, voy a leer desde el 1. ¿Osa alguno? Ya lo vimos, pero no importa. ¿Osa alguno de vosotros, cuando tiene algo contra otro, ir a juicio delante de los injustos y no delante de los santos? Son preguntas. ¿O no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? ¿Ustedes sabían que vamos a juzgar al mundo? Dice, y si el mundo ha de ser juzgado por ustedes o por nosotros, sois indignos de juzgar cosas muy pequeñas, porque esto era algo pequeño, porque ya lo tremendo pues es de Dios, ¿verdad? ¿O no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? ¿Cuánto más las cosas de esta vida? Si pues tenéis juicios sobre cosas de esta vida, no alcanzo a ver, ponéis para juzgar a los que son de menor estima en la iglesia. O sea, ¿quiénes son los de menor estima? El que no conoce a Dios. ¿Cómo vamos a ir ante los incrédulos a decirle, no podemos, ¿verdad? No podemos. Sabemos que vamos a juzgar al mundo, ese es en el milenio. ¿Por qué dice que vamos a juzgar? Porque vamos a asistir a Cristo, vamos a estar con Él para juzgar al mundo. En el reino milenario, y eso lo podemos ver en Apocalipsis 2:26, 27, el 3:21, Daniel 7:22. Ahí ya no vamos a tener relación con el pecado. Por eso dice Pablo, cuánto más las cosas de esta vida que no pueden resolver, si tienen mi palabra y tienen todo, dice el Señor, sí se puede. Jesús nos capacita, ¿cómo? Con su palabra, con su Espíritu Santo, con los frutos que son dones del Espíritu Santo. ¿Para qué? Para resolver todos los conflictos menores que surjan, ¿dónde? En la casa de Dios, en la iglesia. ¿Los cristianos tenemos contiendas? Sí, aquí dice que eran contiendas. ¿Qué es una contienda? Es un pleito de gritos, de enojos. Dios no nos oculta nada. Él dice, mira, así tal cual es mi iglesia. Y los amo. ¿Por qué? Porque han creído en mí. Pero que ir arrepentidos, que de verdad quieran hacer su voluntad, que le entreguen el corazón, ¿verdad? ¿Tenemos contiendas? Sí. Pero dice Pablo, es inconcebible que acudan, ¿a quién? A personas de menos autoridad, es decir, a los injustos, a los no creyentes para resolver tales asuntos o conflictos. Tú tienes tu matrimonio y luego vas y le chismeas a la vecina de enfrente. ¿Cómo crees que lo va a tomar? Y luego dices, ay, no quisiera, ya estoy harta. Dice, déjalo. ¿Verdad? Esos son consejos. Consejos bíblicos no. El Señor dice que aborrece, ¿verdad?, el divorcio. Ahora, ¿vas a tener conflictos con tu pareja, tu esposo? Claro. Reitero, somos humanos todavía. Todavía estamos en esta carne. Y a veces nos gana. No querramos ver perfección en el otro porque no la vamos a encontrar. El único perfecto es Cristo, por eso dice que pongamos nuestros ojos en Él. ¿Se acuerdan cuando Pedro iba
caminando Jesús en el mar, en el agua, y le dijo, Señor, yo quiero ir contigo. Dijo, ok, vente. Y ya cuando iba y vio el viento, se asustó, dejó de ver a Jesús y se asustó y pum, se hundió. Y él, que era pescador, acostumbrado al mar, decía, Señor, ayúdame que me ahogo. Supo a quién pedirle, ¿verdad? Si nosotros quitamos nuestra mirada del Señor, nos vamos a hundir. Y va a haber divorcio, y va a haber fracaso, y va a haber destrucción a la familia. Y Dios no quiere eso. Dios quiere que las cosas de casa se arreglen en casa. Que si tu esposo no es cristiano, no importa. Perdónale. Aunque no te pida perdón, tú perdónale. Porque Dios así es con nosotros, ¿verdad? Dale ejemplo con tu vida. Y Dios va a orar. Porque Él es así es Él. Los creyentes que conocemos la palabra de Dios, Dios desea que seamos obedientes al Espíritu Santo. Somos mucho más competentes para resolver desacuerdos entre creyentes que el incrédulo más experimentado, pero carente de la verdad. ¿No es así? Porque no tiene el Espíritu de Dios. Por eso dice en el versículo 4, pones a juzgar a los que son de menor estima en la iglesia, o sea, que ellos nada tienen que ver en la iglesia. Y luego hace otra pregunta, ¿por qué tratan de resolver esos problemas con jueces que no pertenecen a la iglesia? Dice en la traducción lenguaje actual más clarito, ¿sí? Y seguimos con 1 Corintios 5 del 6 del 5 al 6. Dice Pablo, para avergonzaros les digo, porque hace una pregunta, ¿por qué? Dice, ¿no hay entre ustedes sabio, ni aun uno que pueda juzgar entre sus hermanos? Versículo 6, sino que el hermano con el hermano pleitea en juicio, y esto ante los incrédulos. Demandar a un hermano en la fe no solo es un pecado vergonzoso, sino una falta de obediencia y rectitud absoluta. Porque nosotros tenemos quien nos defienda. ¿Quién es el que nos defiende? Dios. Aunque seamos defraudados, no importa. Todos los cristianos que llevan ante los tribunales del mundo sufren vergüenza, porque dicen, mira, y es que, este es de los cristianos, ya se arrepintió. Siempre no. Y sufren una derrota espiritual, una pérdida espiritual, aún antes de que el caso sea presentado ante las autoridades. Y aparte, el mal testimonio. Y quedan sujetos ¿a qué? A la reprensión de Dios. Porque Dios nos disciplina, ¿verdad? Porque dice que Él al que ama, disciplina. Y si somos sus hijas, nos ama y nos va a disciplinar. A veces son consecuencias de lo que hacemos, pero a veces viene la disciplina también de parte de Dios, ¿verdad? Dice la palabra de Dios en Hebreos 2:3, no nos quitemos del texto de esto, yo se los digo, si lo quieren anotar, Hebreos 12:3 dice, consideren aquel que sufrió tal contradicción, está hablando de Jesús, de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. O sea, no te canses de sufrir. Recuerda todo lo que sufrió Jesús por ti y por mí. No te canses de sufrir. Hasta ahorita no hemos llegado a que nos vayan a matar por eso, ¿verdad? Porque si es la vida, bueno, pues entonces sí huye, ¿verdad? Dice, Jesús es nuestro ejemplo a seguir. Es nuestro ejemplo supremo de disposición a sufrir en obediencia a Dios. Él es nuestro ejemplo a seguir. ¿Quieres tener un ejemplo? No tengas el ejemplo de la vecina, no tengas el ejemplo de tu esposo, cómo se porta, no. El ejemplo es Jesús. Y si eres de Él, tú le perteneces a Él, porque dice que Él pagó un precio por ti y por mí. Entonces ahora ya no me pertenezco a mí misma, ahora le pertenezco a Él, ¿sí? Y Dios va a escuchar tus oraciones.
Jesús enfrentó hostilidad, ¿sí o no? Terrible. Cuando leía esos pasajes, híjole, se me salían las lágrimas, ¿no? Que dice que con una vara le pegaban en la cara y lo escupían. Y luego cuando le pusieron su corona, terrible, imagínate. Ay, nomás de pensar se me enchina el cuerpo. Y luego, ¿cómo le gritaban? ¿Cómo le decían? Siendo inocente, antes de la crucifixión, que le decían, crucifícalo. Y aquellos que andaban detrás de él, al final decían, crucifícalo. Él sufrió tanta hostilidad y tanto oprobio como ningún otro ser humano ha sufrido. ¿Y todo por qué? Por amor. Porque Él nos amó y dice que sus hijos, ¿qué? Va a amar a su prójimo como a sí mismo. ¿Y qué recomendación nos dejó el Señor? Que nos amemos. ¿Pero cómo? Con un amor como el que Él nos amó. Él entregó toda su vida por nosotros. Todo ese sufrimiento fue por nosotros, porque nos amó, dice la Escritura, Romanos 5:8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Qué bendición, ¿verdad? No merecíamos, pero el Señor en su misericordia y su amor y su gracia nos perdonó. ¿Cómo no obedecer al Señor? Si Él nos demostró tal amor, ¿cómo no demostramos nosotros ese amor también a los demás? Soportó la cruenta cruz. Y nos anima para que no nos cansemos en ningún problema que tengamos matrimonial, de la sociedad, de donde sea, de donde surja el problema. Dice la misma Escritura que nada te robe tu gozo de tu salvación. Nada debe robarnos el gozo de nuestra salvación. Ningún sufrimiento, ni enfermedades, ni nada. Porque si morimos ya sabemos a dónde vamos a ir o no. Si tenemos esa seguridad, no vamos a tener temor. Está como un niño, dice que iba en el avión. Y las azafatas, ¿verdad? Como hubo turbulencia, dijeron, agarre, póngase bien sus cinturones, vamos a tener un momento de turbulencia. Y el niño iba dibujando y venía solo. Y entonces se acerca a la azafata y le dice, ponte tu cinturón, porque ¿no ves cómo se está moviendo el avión? Y ella dijo, ¿por qué no tienes miedo? Y él le dijo, es que mi papá es el piloto. Aquí tu papá es Dios. Y él estaba confiando en que su papá iba a sacarlo adelante. Y así es, papá Dios nos saca adelante. Y no tenemos que tener ningún temor de todas las cosas que nos vengan. ¿Sí? En esos momentos, ¿qué tenemos que hacer? Clamar. Si nos equivocamos como lo hizo Pedro, ¿verdad? Vio todo acá alrededor, dijo, ay, me hundo, Señor, ayúdame. El Señor le da la mano y lo levanta y dice, hombre de poca fe. ¿Sí? Pero aunque tengamos poca fe, hermanas, hay que seguir adelante, que nuestra fe crezca, porque la fe se ejercita. ¿Y cómo se va a ejercitar? A través de las circunstancias de la vida, lo que nos pasa, ¿sí? Es la oportunidad que Dios me está dando para mostrarle mi obediencia, ¿verdad? Para mostrarle mi amor, así como Él me amó, así también yo. ¿Sufrimos los creyentes? Sí, sufrimos. Pero cada sufrimiento es una oportunidad para parecerme más a Jesús. Pablo nos dice en esta parte, le dice a los corintios, más bien deberían de estar avergonzados por hacer esas cosas. ¿Que no hay ni siquiera un sabio? Ya es una falta de por sí que ustedes tengan pleitos entre ustedes mismos. ¿Por qué no sufren más bien el agravio?
¿Por qué no sufren más bien? Versículo 7, ¿por qué no sufren más bien el ser defraudados? Yo recuerdo hace, que será como unos 18 años, por aquí por esta calle vivía un albañil y su papá era muy cliente mío. Yo siempre he vendido comida, siempre venía, comía, y entonces empezamos a platicar una vez con él, el muchacho, y me dijo que era albañil, y yo le dije, ay, mira, yo voy a hacer un local, que es donde está ahorita el de los vidrios, voy a hacer un local y un departamentito arriba. Ah, qué bien, dijo, le dije, ¿no podrías hacerme un presupuesto? Sí, cómo no. Fue, me hizo el presupuesto y bueno, dijo, nada más que termine lo que yo estoy haciendo una casa, y ya casi terminó. Ok, perfecto. Él decía que era cristiano, que iba a casa de oración. Yo no sé, pero él me decía que Chuy y esto y aquí, me platicaba de todo y él decía, no, pues sí es cristiano, ¿verdad? Es cristiano. Y bueno, antes de que terminara ya vino y venía muy triste y me dijo que le iban a meter preso porque no le había ajustado el presupuesto, que debía todavía 18,000 pesos y que le iban a meter preso si no los pagaba, o sea, si no terminaba, porque él había hecho un contrato y ya no querían darle más dinero. Entonces vino diciéndome que si por favor, diciéndome que pues yo era su hermana en Cristo, que si por favor le prestaba los 18,000 pesos y después él me los pagaba con trabajo. Yo le creí, yo dije, bueno, pobrecito, lo van a meter preso. Dije, no, sí, le dije, te los voy a prestar. Se los presté y yo le compartía a él, le compartía a su papá también. Entonces, después se volvió ojo de hormiga. Le marcaba, no me contestaba, le volvía a marcar, no le contestaba. ¿Hubo emociones en mí? Sí. ¿Hubo enojo en mí? Sí. ¿Hubo frustración? Sí. ¿Me sentí traicionada? Sí. Pero entonces me acordé del pasaje que leímos. Así como Dios me perdonó a mí, yo también debo de perdonar. Yo sé que si es mi hermano, Dios se va a encargar de él. Hasta la fecha no le he visto la cara. Podía haber ido con su papá y haberle dicho, oiga, mire, su hijo, pero yo dije no, porque yo le estoy compartiendo de la palabra de Dios y él es el único cristiano en su casa, según esto, y va a salir con eso y que yo lo voy a ir a pelear. Dije no, prefiero, como dice aquí, prefiero ser defraudada. Pero así como en este caso, o sea, también he defraudado. También he defraudado. Y a veces involuntariamente. ¿Sí? Por ejemplo, defraudé a mis padres. Mi mamá quería que yo fuera ¿verdad? Que estudiara, que me preparara, como toda mamá quiere, ¿verdad? Me mandaba a la escuela con tanto sacrificio porque mi papá no quería que yo estudiara. Ellas son mujeres, enséñales a cocer frijoles y a hacer tortillas y se acabó. Y pues yo, bien bonita, diario me tenía mi mamá, iba a la escuela y por unas mentadas botas que yo quería comprarme y mi papá no me quiso dar, dejé la escuela. Defraudé a mi mamá. Y luego a mi papá después. Él decía, si te casas, tu marido te echa por la puerta, pues tú te metes por la otra. Pues resulta que sí, me separé, pero no me metí por la otra puerta. Defraudé a mi papá. Para él era vergonzoso que uno hiciera esto. Pero bueno, fue el trato de Dios también para conmigo, para que yo lo pudiera conocer. Yo no conocía al Señor. Y así, todos hemos defraudado y todos nos han defraudado. Por eso dice la palabra de Dios, no hay ni un sano. Por eso vine, para salvarlos. Entonces es mejor sufrir, ser defraudado.
Y dice Pablo en el verso 8, pero ustedes cometen el agravio y defraudan a los hermanos. Fíjense, ¿había fraudes entre los hermanos? Sí. Hay hermanitos que te vienen y te lloran y te dicen que no tienen y bla, bla, bla. Y bueno, pues Dios nos dice, ¿verdad? Da. Pero luego ya al rato, y a veces hasta ya ni vienen a la iglesia. Digo, oye, la última vez que presté le dije, pero por favor, si no tienes para pagarme, no te preocupes, tú sigue viniendo a la iglesia. Y sigue viniendo a la iglesia. Y yo ya lo perdoné. Al principio sí, sentí feo, ¿para qué les digo que no? Entonces, hay que tener cuidado. Si alguien viene y te pide, ten en tu corazón de que ya no te lo va a regresar, pero vas a ayudar a tu hermano. Y dale lo que tú puedas, no lo que te está pidiendo, porque a veces te pide, pero él trae ya la intención de no pagarte, o a lo mejor trae la intención de pagarte, pero las circunstancias ya no le dieron para pagarte, porque así es la vida. Pero el Señor dice, sufre el ser defraudado. Pero lo peor, dice, de ustedes cometen el agravio y defraudan a los hermanos. ¿Debe de ser esto correcto? No. Ni que me defrauden, ni tampoco yo defraudar a mi hermano. ¿Qué es un agravio? Es una ofensa. ¿A quién? A la fama, al honor de alguien. Cuando tú hablas mal de tu esposo, estás, ¿qué? Agraviando. Estás ofendiendo, ¿qué? Su fama. Es un perjuicio que le estás haciendo a la otra persona. ¿Alguien ha hecho esto contigo? Yo creo que sí, todos, como les decía, ¿verdad? Todos. Pero para eso existe el perdón. Dios nos dice, ¿no? Hay que perdonar. Dice Pablo, ¿por qué no sufren más bien el agravio? Defraudan. ¿Qué significa defraudar? Es un engaño para robar. Y esto desvanece la confianza que se le dio a la persona, ¿sí o no? Ya otra vez cuando viene a pedirte ya sientes como que, ay, le daré, no le daré, ¿verdad? Ya sé que no me va a pagar. ¿Se lo doy o no se lo doy? Y pues ya ahí según tu corazón, ¿verdad? Pues eso pasaba en la iglesia de los Corintios. Algunos se habían acostumbrado a estos patrones de vida pecaminosa. Habían vuelto a caer en los hábitos viejos. Y el cristiano, acuérdense que decía nuestro pasaje, vestíos de esa nueva naturaleza que Dios nos dio. Y comienza una lista de pecados, lo vamos a ver en 1 Corintios 6, del 9 al 10. Dice, ¿no sabes que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Aquí aparece otra vez la palabra estafadores. Y esto eran algunos, o sea, de nosotros. Mas ya que habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Así que ya no, ya esa vieja naturaleza tiene que quedar atrás. Ya no más, que no nos engañe el enemigo. Porque dice aquí que eso no van a heredar el reino. Si no se arrepiente la persona, no va a poder heredar el reino. ¿Por qué dar toda esta lista? Porque sin duda había en la iglesia. Había en la iglesia este tipo de personas. Y el Señor conoce nuestra humanidad. Por eso Él decía, Él no se confiaba, decía, del hombre, porque Él sabía quiénes somos. Estamos en un proceso de regeneración. El Espíritu Santo nos va regenerando, nos va ayudando, no para ser mejores,
sino para amar a Dios y a mi prójimo como si fuera yo misma. Si algo le pasa a mi hermana, me pasa a mí. Y si me da gusto de lo que le está pasando a mi hermana, cuidado, peligro. ¿Cómo está mi corazón? Nada tiene que quitarnos el gozo de nuestra salvación. Pase lo que pase, circunstancias difíciles, complicadas, lo que sea. Nada debe quitarnos ese gozo. Sabemos que Dios está regenerándonos con su Espíritu Santo, renovándonos. Dice en Tito 3:5. Tito 3:5 dice, nos salvó, no dice que nos va a salvar, ¿verdad? Dice, nos salvó, ya, habla en un presente, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros, ¿qué? Abundantemente. ¿Por quién? Por Jesucristo nuestro Salvador. Así que ahora ya justificados por su gracia, viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Así que, hermanos, esta palabra de que hemos sido lavados, ¿qué significa? Hablando de Corintios, que ya recibimos una vida nueva, mediante que la limpieza y la regeneración del Espíritu Santo. Ya somos santificados. Habla de una conducta nueva, una vida transformada. ¿Por qué? Por el Espíritu Santo que mora en mí. Eso significa que cada día tomo mi cruz y sigo a Cristo. ¿Qué significa tomar la cruz? ¿Qué simboliza la cruz? Muerte. ¿Y si qué quiere decir que yo tome mi cruz? Quiere decir que yo voy a morir. Mis deseos, mi voluntad, mis emociones se van a quedar a un lado para hacer ¿qué? La voluntad de Dios. Eso significa. Y entre más obedientes seamos al Espíritu Santo, el Señor va a ser más con nosotros. Y es lo que Él quiere, para que anunciemos afuera, no solamente con palabras, con nuestra conducta. Porque la gente cree más lo que ve en ti y en mí que lo que le hablamos. ¿Sí? Si ya hemos sido santificados, ya Dios empezó el proceso de transformación, tomemos pues esa cruz cada día y sigamos a Jesús. Seguir a Jesús significa el ejemplo de Él. Dejamos el pecado, nuestra vieja naturaleza, y como dice en 2 Corintios 5:17, de aquí en adelante, ¿qué? Somos nuevas criaturas en Cristo Jesús. Ahora, con la ayuda de su palabra, de su Espíritu Santo, con el fruto que da, vamos a tener una vida de obediencia, de santidad, ¿verdad? Dice la palabra de Dios también que todo me es lícito, pero no todo me conviene hacer. Entonces hay que hacer lo que conviene, ¿verdad? Que es para nuestro propio bienestar. Hay todavía pecado en nosotros que hay que echar fuera. Todavía. El Señor va a tratar todavía más con nosotros. Ahora tenemos ya una nueva posición en Cristo. Dios nos ha dado un nuevo corazón. Ahora en Cristo tenemos una justicia perfecta que nos da, ¿para qué? Para bendecirnos. Y no se nos olvide que los problemas de casa se arreglan en casa. ¿Sí? Así que dice la palabra de Dios, vamos a terminar con la primera lectura que dimos, que fue Colosenses. Dice, sean comprensivos con las faltas de los demás, la NTV, y perdonen a todo el que los ofenda. Recuerden que el Señor los perdonó a ustedes, así ustedes deben perdonar a otros. Sobre todo, vístanse de amor, lo cual nos une a todos en perfecta armonía. Y la paz que viene de Cristo gobierne en sus corazones, pues como miembros de un mismo cuerpo,
ustedes son llamados a vivir en paz. Y sean siempre agradecidos, que el mensaje de Cristo con toda su riqueza llene sus vidas. Enséñense y aconséjense unos a otros con toda sabiduría que Él da. Canten salmos e himnos y canciones espirituales a Dios con un corazón, ¿qué? ¿Endurecido? Agradecido, ¿verdad? Con un corazón agradecido. Así que vamos a cantar un canto para decirle al Señor: Señor, yo te entrego mi corazón. Hablando del amor y la amistad, ¿verdad? Un amor correspondido. Aunque todavía somos imperfectos, Dios sigue tratando con nosotras y seguimos aprendiendo. ¿Aprendieron mucho, hermanas? Sí. Amén. Vamos a orar primero. Vamos a darle gracias a Dios por su palabra y vamos al final terminar con este canto. Señor, te damos gracias por tu misericordia, por tu amor, Señor, porque tú nos amaste tanto, nos amas, oh Padre bueno, y tú nos instruyes de qué manera podemos arreglar los asuntos interpersonales que tengamos con nuestros hermanos, Señor. Ayúdanos para cuando seamos defraudados, Señor, podamos perdonar. Cuando también nosotros defraudemos, Señor, podamos pedir perdón, Padre. Te damos gracias por esta enseñanza, porque tú nos instruyes y nos dices de qué manera se pueden resolver varios tipos de casos en la iglesia, Señor. Perdónanos porque no hemos hecho lo correcto delante de tus ojos. Perdónanos, Señor, pero seguimos a la meta, como decía tu apóstol Pablo. Prosigo a la meta. No que ya la haya alcanzado, pero seguimos, Señor. Nos sacudimos de todo aquello, Señor, que nos estorba y queremos seguir adelante, Señor, mirándote a ti como ejemplo a seguir, Padre. Ayúdanos, que tu Espíritu Santo nos guíe, nos enseñe para que podamos hacer tu voluntad, Padre, y que podamos tener una comunión, así como dice tu palabra, y que andemos como es digno de ti, mi Señor. Que andemos, Señor, según la vocación con que fuimos llamados, Señor, con toda humildad, con toda mansedumbre, soportándonos unos a otros, con paciencia, Señor, y en amor. Ayúdanos, Padre, para que esto sea, Señor, en cada una de mis hermanas y en mí, porque queremos agradarte, Padre. Queremos ser ese ejemplo que las personas quieran también seguir. Como decía Pablo, síganme como yo sigo a Cristo. Señor, ayúdanos para que también la gente de afuera pueda ver en nosotras que tú vives y reinas en nuestro corazón, Padre. Entregamos nuestro corazón a ti, que es nuestras emociones, que son nuestros pensamientos, que es nuestra voluntad. Te pertenece a ti, mi Señor. Nosotros venimos hoy, Señor, a ofrecerte nuestro corazón como un sacrificio agradable a ti, Padre, porque dice tu palabra que la obediencia es mejor que cualquier sacrificio, Señor, y a eso hemos venido, a ofrecerte nuestro corazón. En el nombre de Jesús, amén. Vamos a cantar.